Hola chicos, hoy nos tocaría ver la Gran Guerra. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la paz armada? Esta paz armada es la antesala de la Primera Guerra Mundial. Comienza a fines del siglo XIX y termina con el inicio de esta Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Qué pasa en Europa en ese momento? Las potencias están en conflictos y se comienzan a realizar las alianzas ofensivas-defensivas que vamos a ver en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a empezar el 28 de julio de 1914 con un enfrentamiento localizado entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Se va a transformar en europeo cuando Austria-Hungría le va a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. De ese momento pasó a ser de una guerra europea a una guerra mundial cuando participan 32 naciones y esta guerra va a finalizar en 1918. Dentro de las causas de esta Primera Guerra Mundial podemos ver varias, las más importantes o profundas o las que ya se habían empezado a ver desde la paz armada van a ser las rivalidades entre las colonias, especialmente por intereses económicos y por el comercio de nuevos mercados. La carrera que se va a dar, la carrera armamentista y el reclutamiento masivo en varios países europeos. El problema que va a tener Inglaterra y Alemania por las pretensiones marítimas de Guillermo II. ¿Qué significa eso? Básicamente que querían realizar una marina mucho más grande que Inglaterra y esto chocaba con la idea de potencia inglesa. Y como habíamos dicho ya en la paz armada, se van formando alianzas defensivas entre las principales potencias. Otra de las causas van a ser los conflictos de nacionalidades en el imperio austrohúngaro. Tanto alemanes, mayares, checos, serbios, croatas se querían separar de este imperio. También vemos la tensión franco-alemana por los territorios de Alsacia y Lorena que habían venido ya disputando desde hacía mucho tiempo. En el mapa vamos a ver la región de los Balcanes para que ustedes se ubiquen. Serbia, Rumania y Bulgaria querían mantenerse independientes. Sin embargo, habían aspiraciones de grandes potencias como Austria-Hungría y Rusia que querían dominar esta región. Bueno, podríamos decir que llegamos a la causa, que yo le llamo también pretexto, porque es el motivo por el cual se comienza la Primera Guerra Mundial, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa por un estudiante bosnio que se dice que pertenecía a una célula terrorista llamada la Joven Bosnia. Esto va a ocurrir el 28 de junio de 1914. Austria y Hungría querían participar en las investigaciones. Serbia no se lo permite, por lo tanto el Imperio Austrohúngaro va a dar un ultimátum a este país. El 28 de junio el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. Alemania va a apoyar a Austria-Hungría y Rusia obviamente va a apoyar a Serbia. Recuerden que antes, durante el periodo de la paz armada, se habían armado alianzas ofensivas defensivas. Una de ellas va a ser la Triple Alianza o las potencias centrales y otra la Triple Entente o los aliados. Allí tienen los países que la integraban, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, el Imperio Otomano, Rumania, y esta alianza se va a formar aproximadamente en 1882. Sin embargo, la Triple Entente está conformada por Francia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso y se va a conformar aproximadamente desde 1907. En el siguiente mapa van a ver de colores distintos. El más colorado son los imperios centrales, donde está Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, el Imperio Otomano, entre otros. Y los aliados o la Entente estarán en color verde. Esos dos grandes grupos son los que se van a enfrentar en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Ahora veamos sus fases. La primera fase que vemos es la guerra de movimiento aproximadamente en 1914. Se le llama guerra de movimientos porque es cuando los ejércitos se van a movilizar. Había una gran superioridad de los aliados frente a las potencias centrales y van a ver que se van a mover por casi toda Europa.
Luego vamos a ver lo que se llama el periodo de la guerra de trinchera, 1915-1917. En este caso, los ejércitos van a luchar con grandiosas pérdidas, tanto económicas como también de vidas. Se va a ver en este periodo un gran desarrollo industrial de nuevas armas y obviamente la exaltación de las personas y sus ideologías en ambos bandos. Allí en la imagen tienen cómo serían las trincheras de la época. Luego viene el periodo de la guerra en el mar. Eso se va más o menos en 1917, aunque esto va a comenzar con la guerra. Ya desde el inicio, Francia e Inglaterra habían bloqueado la llegada de todo lo que fueran elementos, especialmente provisiones a Alemania. Luego de un periodo, Alemania comienza a unir todo tipo de barco, ya sea aliado o neutrales, para de esa forma debastecer a Gran Bretaña. En 1917 se da lo que se llama la crisis de ese año. Pasan hechos importantes en este periodo. En 1917 comienza lo que es la Revolución Rusa y por lo tanto Rusia va a salir de la guerra y de ese modo va a desaparecer el Frente Oriental. También en ese mismo año va a entrar en esta contienda Estados Unidos con todos sus recursos financieros y militares. En 1918 se va a firmar la paz entre Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Esta paz es poco beneficiosa para Rusia, ya que va a perder grandes territorios. Luego de este tratado de paz se van a firmar algunos tratados más entre distintas naciones. El tratado que vamos a ver como más importante es el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Este tratado lo firma Alemania. Las condiciones para este país fueron nefastas, pues Alemania va a aceptar toda la responsabilidad, tanto de las pérdidas y los daños resultantes de este conflicto. En el caso de las fronteras va a perder todos los territorios adquiridos, también obviamente Alsacia y Lorena. También va a perder en lo económico, va a tener que hacer reparaciones en todo lo que es Europa. Con respecto a las colonias, va a perder todas las colonias Alemania. Y con respecto a la parte marina, todo lo que es la marina va a tener que ser entregada a Inglaterra y se va a desarmar también el ejército alemán, reducido a su mínima expresión. Otro de los tratados va a ser el Tratado de Saint-Germain, que se va a firmar con Austria. Aquí se ve la disolución del Imperio Austrohúngaro y se reconoce la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Otro de los tratados que muestran el fin del Imperio Austrohúngaro es el Tratado de Trianón. Hungría perdió cerca del 65% de su antigua población y nace así Yugoslavia. Otra potencia o otro imperio que va a dejar de serlo a partir de ahora es el Imperio Otomano. Firma el Tratado de Sèvres y lo que se logra es la disolución de este imperio y la pérdida de casi todos sus territorios. Esta gran guerra va a tener muchas consecuencias. Nosotros vamos a verlas y las vamos a separar entre políticas, económicas y sociales. Las políticas, vamos a ver la desaparición de los grandes imperios y de todas sus dinastías, el desarrollo del sistema democrático en Europa, el nacimiento de nuevos países. También se consolida y se desarrolla los estados comunistas y se reconoce el derecho a un sufragio universal. El mapa europeo queda de la siguiente manera, viendo cómo se desarman o se separan los imperios alemanes, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso. Si hablamos de causas económicas, toda Europa se endeudó. Por un lado, la Triple Entente debía reintegrar cuantiosos préstamos dados por Estados Unidos, y los imperios centrales, que eran los que se supone que habían perdido, también debían pagar pesadas reparaciones por la guerra. Una de las grandes consecuencias es que Estados Unidos va a emerger como la principal potencia económica mundial y también que Japón va a comenzar su expansión económica. Entre las consecuencias sociales podemos encontrar 10 millones de muertos aproximadamente, los mutilados, las pérdidas materiales que no se van a poder calcular.
Van a haber migraciones masivas de las zonas rurales a las zonas urbanas o ciudades. También se va a ver la emancipación femenina. Teniendo en cuenta que todo hombre había ido a pelear, las mujeres tuvieron que salir a trabajar. Y se va a crear la Sociedad de las Naciones con el objetivo de promover la paz entre los estados. No tiene mucha vida y queda sin efecto.